Hola, en esta presentación vamos a comenzar a hablar del instrumental quirúrgico oftalmológico. Los invito a recordarlo. Vamos a ver en la clase la definición de delirium, los distintos nombres que también recibió este cuadro, su clasificación, los factores de riesgo, tanto predisponentes como precipitantes, tan importantes a tener en cuenta en la prevención, el diagnóstico, los criterios según el DSM-5, el manejo tanto farmacológico como no farmacológico, los tratamientos disponibles y aquellos de primera elección y la bibliografía que se utilizó y que pueden ver para profundizar en esta temática. El objetivo de la presentación es que conozcan las características clínicas principales del delirium o cuadro confusional, a fines de poder implementar estrategias de prevención en aquellos pacientes que tienen ya factores predisponentes, realizar un diagnóstico precoz en aquellos que ya desarrollaron este cuadro y un abordaje temprano a fines de evitar complicaciones. Es importante identificar los factores de riesgo más frecuentes, tales como la edad avanzada, el uso de varias medicaciones o polimedicación, el deterioro cognitivo previo que tiene el paciente, aquellos que cursan la enfermedad oncológica en su etapa terminal o etapa paliativa, donde son más vulnerables de desarrollar estos cuadros. Una de las características de este síndrome fue la gran diversidad de términos con el cual se lo ha denominado, entre ellos reacción exógena aguda, estado oniroide, síndrome confusional agudo, síndrome mental orgánico, síndrome mental agudo. Esto, unido a la clínica caracterizada por una variada alteración de las funciones superiores, contribuyó a cierta confusión en cuanto a la nomenclatura. Afortunadamente, en la última década se fue generando un consenso internacional para considerar que el término delirium es el más adecuado. Utilizan esta denominación las más importantes clasificaciones nosológicas, así como la mayoría de los grupos de investigación especializados en el tema y la base de datos Medline. En esta base de datos se constató este término en el 91% de los trabajos publicados sobre el tema en los últimos 10 años. Como consecuencia, podemos decir que el término delirium es actualmente el más adecuado para describir los estados confusionales agudos asociados a trastornos orgánicos cerebrales. Hay muchas definiciones de delirium. Me voy a referir a aquella que seleccionamos en la confección de la guía de práctica clínica sobre prevención, detección y manejo del delirium, realizada por un equipo interdisciplinario del Hospital Italiano. Por lo tanto, el delirium se trata de una falla cerebral aguda que se presenta asociado a distintas afecciones, como pueden ser infecciones, dolor, toxicidad por drogas, siendo más frecuente en pacientes de mayor edad y en relación directa con la fragilidad o menor reserva cerebral funcional. La etiología puede ser diversa y el cuadro se caracteriza por alteraciones de la conciencia, de la atención, de la percepción, del pensamiento, de la conducta psicomotriz, de las emociones y del ciclo sueño-vigilia. Es muy importante el reconocimiento precoz de este trastorno, al cual está asociado a mayor morbimortalidad y mayor estancia hospitalaria. Y algo que es muy importante es que se trata de un síndrome potencialmente reversible y en la mayor parte de los casos se puede prevenir, como vamos a ver más adelante. Por otra parte, el delirium puede clasificarse en tres categorías, principalmente de acuerdo al nivel de actividad psicomotora, la cual se puede observar fácilmente al lado de la cama del paciente. La categoría de hiperactivo es la forma más fácil de reconocer. Se asocia con efectos de drogas, anticolinérgicas principalmente. También puede ser por intoxicación de drogas o cuadros de supresión o abstinencia.
Los pacientes pueden estar agresivos y es importante su tratamiento para evitar complicaciones. El cuadro de delirio hipoactivo, es la forma más común, principalmente en los ancianos y en general en los pacientes que tienen delirium, y a veces es la más difícil de detectar. Puede confundirse con, a veces hay con cuadros depresivos, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Algunas de las causas pueden ser metabólicas, como la encefalopatía hepática o insuficiencia renal. Los pacientes en estos casos se muestran más letárgicos, ensimismados, con cierto negativismo y con confusión. Y el cuadro mixto, como su nombre le indica, es una combinación de ambas formas clínicas. Cabe destacar dos grupos de factores de riesgo, que son aquellos factores de riesgo predisponentes, que tienen que ver con características del paciente, como su edad, la presencia de comorbilidades, el estado cognitivo previo, los déficits sensoriales, como el déficit de audición y visión, así como también antecedentes de cuadros de delirium o de toxicomanías y también aquellos polimedicados. Por otra parte, hay que tener en cuenta los factores precipitantes, que son aquellos que terminan desencadenando el cuadro de delirium, como puede ser una cirugía compleja, como la cirugía por fractura de cadera, tan frecuente en los pacientes ancianos, una cirugía cardiovascular o por trasplante de órganos sólidos. También factores ambientales, como el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, aquellos pacientes que requieren de sonda vesical, el estrés también emocional que genera tanto la enfermedad como la situación de internación y cambio de ambiente del paciente. Otro de los factores también desencadenantes de delirium pueden ser los trastornos del sueño, por lo tanto es muy importante su detección y tratamiento como medida de prevención. La prevención es muy importante dada la elevada frecuencia con que se manifiesta este cuadro, principalmente en pacientes gerontes. Las medidas de prevención son importantes tanto en los pacientes en su domicilio, así como también en aquellos pacientes gerontes que están en los geriátricos y en aquellos internados, propiciando en estos casos un ambiente adecuado, evitando la polifarmacia y un correcto manejo en aquellos pacientes que tienen dolor. Se presenta con mucha frecuencia en los pacientes hospitalizados, sobre todo de edad avanzada, y es una complicación que se asocia a una elevada mortalidad y a un importante consumo de recursos, así como también mayor deterioro funcional en el paciente. Hablamos de la prevención, pero bueno, es muy importante saber cómo prevenir, ¿no? Para esto, las estrategias no farmacológicas son mucho más efectivas que aquellas que involucran la utilización de fármacos. Deben implementarse en aquellos pacientes con factores predisponentes, principalmente pacientes de mayor edad, en aquellos que ya tienen un deterioro cognitivo previo, así como también en los pacientes que están en unidades de cuidados críticos porque tienen menor estímulo sensorial y mayor inmovilización en general. Estas estrategias están dirigidas a estimular cognitivamente al paciente, a la movilización precoz y minimizar el uso de restricción física. Para eso es muy importante contar con un acompañamiento del paciente. Muchas veces se convoca a familiares o, de no ser posible, la presencia de cuidadores. Facilitar el sueño del paciente, brindando un ambiente silencioso, evitando
en lo posible la realización de estudios durante la noche. También otra estrategia es evitar y monitorizar el uso de medicamentos de riesgo para delirium. Principalmente, uno de los grupos de mayor riesgo son aquellos con efecto anticolinérgico. Otra de las cuestiones importantes es corregir déficits sensoriales, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen disminuida su audición. Es importante pedirle a los familiares o allegados que le traigan el audífono, así como también si utilizan anteojos, a fines de que el paciente esté más conectado con su entorno. También es importante manejar y corregir problemas médicos subyacentes que pueden desencadenar estos cuadros, así como también un manejo adecuado del dolor. El tema del dolor es muy importante y en ocasiones, cuando se dan en pacientes con problemas cognitivos, su detección no es tan sencilla, dado que el paciente presenta dificultades para comunicar el dolor. Por lo tanto, es importante estar atento a las expresiones del dolor que pueda tener el paciente. Por otra parte, los efectos secundarios de los medicamentos son la principal causa de delirium en el anciano, a través de intoxicación directa del sistema nervioso central por su uso inadecuado. La toma de 3 o más fármacos es un factor de riesgo independiente para delirium. Cualquier fármaco, en realidad, en un paciente anciano puede ser sospechoso de causar estos cuadros. Sin embargo, hay algunos fármacos que pueden producir con mayor frecuencia o facilidad este síndrome. Entre ellos, los analgésicos opioides, aquellos con efectos anticolinérgicos como antiparkinsonianos, antidepresivos, antihistamínicos, las benzodiazepinas, los corticoides. En estos casos también hay que distinguir el cuadro de delirium de aquellos pacientes que tienen psicosis por corticoides, el litio y los descongestivos, entre otros medicamentos que pueden desencadenar estos cuadros. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Es importante tener en cuenta que se trata de una emergencia médica por las complicaciones que puede tener, que requiere una evaluación rápida y exhaustiva. El interrogatorio va orientado a la búsqueda de factores precipitantes, tanto el interrogatorio del paciente como de familiares o allegados o cuidadores que puedan corroborar antecedentes y aportar información sobre el estado basal y el inicio del cuadro. Es importante identificar el momento preciso del cambio del nivel cognitivo, si se trata de horas, días, semanas o más tiempo de evolución, ya que eso nos va a orientar al diagnóstico diferencial. También es importante detectar si el inicio de la sintomatología se asoció a otros síntomas, como puede ser fiebre, trastornos gastrointestinales o respiratorios, disminución en la ingesta de líquidos, antecedentes de caídas en los días previos, el uso de nuevos fármacos de riesgo, así como también el consumo de sustancias que puedan gatillar delirium, tanto por su uso como por su deprivación, como es el caso del alcohol o las benzodiazepinas. Por otra parte, es importante tener en cuenta las características principales del delirium para su diagnóstico. Entre ellas se encuentra la alteración de la atención o la conciencia, que tiene que ver con una capacidad disminuida para dirigir y mantener la atención, así como una orientación reducida al entorno. Tener en cuenta también que este cuadro fluctúa a lo largo del día, empeorando a menudo hacia la tarde y la noche. Para el diagnóstico de delirium se pueden tener en cuenta los criterios del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, así como también el uso de la escala 3D-CAM, en la cual se encuentra una versión en español dentro de la guía de práctica clínica confeccionada
por el equipo interdisciplinario del Hospital Italiano. Con respecto a los criterios diagnósticos del DSM-5, debe haber una alteración de la atención y de la conciencia para diagnosticar un paciente con delirium. ¿Sí? Las alteraciones de la atención tienen que ver con la dificultad del paciente para sostener, dirigir, centrar o desviar la atención. Generalmente las preguntas durante la entrevista se deben repetir porque el paciente se distrae o puede perseverar en sus respuestas. Esto es, que continúa dando la misma respuesta que las preguntas anteriores, en vez de hacer el cambio de atención apropiado. También hay una alteración de la conciencia que se manifiesta por una disminución de la orientación relativa al entorno y en ocasiones incluso hacia sí mismo. Algo importante es que el cuadro se desarrolla en poco tiempo y tiende a fluctuar a lo largo del día. Generalmente empeora la alteración de la conciencia hacia la tarde y noche, cuando se reducen los estímulos externos que tiene el paciente para orientarse. También los criterios diagnósticos no se explica mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente o en curso, como puede ser un cuadro de demencia. El DSM considera que debe haber otra alteración cognitiva adicional a la atención y la conciencia mencionadas antes, como déficit en la memoria, de orientación, de la percepción, esto es, puede haber alucinaciones visuales, auditivas o más complejas, entre otras alteraciones. Durante el interrogatorio o en los análisis de laboratorio, puede hallarse alguna alteración fisiológica que es directa de otra afección médica. Puede ser también, como causas de estos cuadros, una intoxicación o una abstinencia por una sustancia. No es infrecuente que los pacientes que vienen tomando benzodiazepinas durante mucho tiempo y durante la internación, luego de una cirugía no se restituye, puedan presentar este tipo de cuadros. En cuanto a la evaluación del paciente con delirium, como mencioné antes, es fundamental la historia clínica y el interrogatorio a los familiares o cuidadores. Por otra parte, la evaluación de los signos vitales pueden orientar en determinadas circunstancias, como puede ser casos de deshidratación, compromiso cardiopulmonar o alguna infección. El examen físico completo también ayudará a identificar focos de dolor o otros focos de descompensación. El laboratorio puede ayudar también a identificar posibles causas. No es raro encontrar más de una causa dado el origen multifactorial del delirium. Es importante realizar estudios por imágenes del sistema nervioso central cuando por la historia o el examen físico se sospecha de la existencia de un accidente cerebrovascular o hemorragia intracraneal. La sospecha puede suscitarse ante el antecedente de caídas o un foco neurológico nuevo en el paciente. Cuando no se identifica la causa, se puede llegar a hacer otros estudios como la punción lumbar, cuando hay sospecha de meningitis o encefalitis, así como también se recomienda la suplementación de tiamina en personas hospitalizadas con delirium, con evidencia de deficiencias nutricionales y sospecha de antecedentes de consumo de alcohol. Uno de los problemas más comunes en el diagnóstico diferencial de la confusión o delirium en los ancianos es la distinción de los síntomas del delirium de los de la demencia. Es importante determinar si el paciente tiene un delirium,
un delirium superpuesto a un trastorno neurocognitivo persistente, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, o un trastorno neurocognitivo sin delirium. La distinción principal se basa en lo agudo del inicio y el curso temporal. Sin embargo, es difícil determinarlo en los ancianos que ya tienen un trastorno neurocognitivo previo no diagnosticado o que desarrollan deterioro cognitivo persistente tras un episodio de delirium. Otro de los cuadros que hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial, principalmente cuando hay alucinaciones vívidas, delirios, alteraciones del lenguaje y agitación, es el del trastorno psicótico breve, la esquizofrenia, trastorno bipolar o incluso de la depresión con síntomas psicóticos. Por otra parte, también el delirium asociado a temor, ansiedad o síntomas disociativos, como la despersonalización, debe distinguirse del trastorno de estrés agudo, que está precipitado por la exposición a un acontecimiento traumático grave. Bueno, a modo de repaso, en cuanto al abordaje del paciente con delirium, es importante en aquellos pacientes que se internan, como vemos en el cuadro, este cuadro es de la Guía de Práctica Clínica de Prevención, Detección y Manejo del Delirium del Hospital Italiano, que es importante detectar a aquellos pacientes con un riesgo aumentado de delirium. Como mencioné antes, se trata de aquellos pacientes de mayor edad que tienen deterioro cognitivo previo, que ingresaron en internación a unidades de cuidados críticos, porque en estas unidades los pacientes tienen menor movilidad, menor estímulo ambiental y que tienen criterios de fragilidad. Es importante en estos pacientes principalmente aplicar medidas de prevención no farmacológica, como mencioné antes, que tienen que ver con mantener la estimulación sensorial, aquellos pacientes que utilizan anteojos, audífonos, proveerles de estos elementos, facilitar la movilización, entre otras medidas. Por otra parte, la guía aconseja aplicar la escala 3D-CAM para facilitar la detección de estos cuadros. Una vez identificado el delirium, es muy importante detectar la causa para su abordaje. Por otra parte, también el tratamiento no farmacológico, y en esto incluye también la educación o la psicoeducación al familiar. Y el tratamiento farmacológico solo se aconseja en casos de agitación psicomotora, de alteraciones sensoperceptivas o síntomas psicóticos que sean disruptivos o pongan en riesgo al paciente o a terceros. Si este abordaje no es suficiente para tratar el cuadro, ahí la guía aconseja realizar una interconsulta con un especialista en psiquiatría para orientar y tratar estos cuadros. En relación al tratamiento no farmacológico del delirium, este está orientado a la resolución de la causa original que lo produjo en primer lugar, y por otro lado a la reducción o remoción de factores precipitantes que puedan estar provocando este cuadro. Entre estas acciones se sugieren tener en cuenta intervenciones ambientales. Esto incluye durante el día que haya exposición a luz solar, de reducción de ruido, también intervenciones cognitivas. A veces es útil también el uso de calendarios para orientar al paciente. En cuanto a las intervenciones psicológicas, estas van orientadas a la contención principalmente de aquellos de los familiares cercanos o allegados con los cuales el paciente tiene mayor afinidad.
También son útiles las intervenciones educacionales dirigidas al equipo de asistencia y familiares que acompañan a los pacientes. Por otro lado, es importante la disminución de drogas psicoactivas en la medida de lo posible y utilizar métodos no farmacológicos para reemplazarlas, como puede ser para situaciones como manejo del insomnio, de la ansiedad y la agitación, y reservar las medidas farmacológicas para aquellos pacientes con cuadros de excitación que obstaculicen la realización de procedimientos médicos importantes o que tengan riesgo de daño para sí o para terceros. El tratamiento farmacológico debe estar reservado, como mencioné antes, para aquellos casos en los cuales el delirium es persistente. Los fármacos pueden ayudar a reducir el tiempo para resolver este cuadro, así como también en casos de pacientes con agitación psicomotriz grave, con riesgo de daño para sí o para terceros. Entre los fármacos se encuentran los antipsicóticos y las benzodiazepinas. En el grupo de antipsicóticos, el fármaco de primera elección es el haloperidol. Una característica es que el uso endovenoso es de corta duración de acción, por lo tanto se debe tratar de evitar si hay otras vías de administración. También que tiene efectos adversos extrapiramidales, por lo cual hay que chequear y revisar al paciente para detectarlos. Otro de los fármacos que pueden utilizarse para tratamiento de delirium son otros antipsicóticos del grupo de los atípicos, como la risperidona, la olanzapina y la quetiapina. En cuanto a las benzodiazepinas, son de segunda línea y hay que tener en cuenta que pueden llegar a producir una excitación paradojal, principalmente en ancianos, y estar atentos a cuadros que puedan ser de sobresedación con depresión respiratoria. El uso de antipsicóticos, ya sea típicos como el haloperidol o atípicos como la olanzapina, quetiapina o risperidona, debe realizarse con precaución, ya que pueden generar efectos adversos. Algunas consideraciones a tener en cuenta en estos casos tienen que ver con usar las dosis efectivas más bajas y durante el menor tiempo posible, quitar el antipsicótico en forma lenta y progresiva una vez remitido el cuadro, reevaluar en forma regular la continuidad en el uso de antipsicóticos, así como también detectar la existencia de efectos adversos, principalmente de los efectos adversos extrapiramidales, que son más frecuentes con el haloperidol, y otros efectos adversos como hipotensión ortostática y prolongación del QT. Por otra parte, hay que también estar atentos a la sedación excesiva, dado que esto puede llevar riesgos como la aspiración y las caídas. Como mencioné antes, la guía sugiere realizar una interconsulta con psiquiatría en aquellos pacientes que cursan un cuadro de delirium y se encuentran internados y que presentan una persistencia del cuadro con delirium hiperactivo de difícil manejo, con riesgo de daño para sí o para terceros. Otra de las causas por las cuales muchas veces se solicita la interconsulta con psiquiatría es cuando hay dudas diagnósticas, como mencioné antes, puede ser con trastornos psicóticos, con cuadros de demencia. Una vez que el paciente desarrolló
una mejoría de su cuadro clínico y se planifica el alta, es muy importante dejar un registro en la historia clínica del paciente y en la epicrisis. Esto es porque muchos pacientes que desarrollan delirium en la internación lo vuelven a desarrollar en internaciones posteriores, entonces sería un factor de riesgo para la aparición de este cuadro. Por lo tanto, habría que estar más atentos para aplicar medidas de prevención en estos pacientes cuando se internan. Por otra parte, es muy importante la educación y pautas de alarma a la familia o cuidadores del paciente. También tener en cuenta si el paciente se va de alta todavía con medicación antipsicótica, habría que disminuir gradualmente este fármaco por ambulatorio, o si el paciente se va con internación domiciliaria, por el médico que continúe el tratamiento en el domicilio. Otro aspecto importante es la reevaluación cognitiva luego de 6 meses de haber presentado delirio en los pacientes ancianos, y esto es para poder detectar si el paciente tenía una demencia subyacente al cuadro o un deterioro cognitivo leve, y también porque muchas veces el cuadro de delirium se asocia en pacientes ancianos con una tasa de deterioro cognitivo después del episodio. Entonces es muy importante detectarlo. Bueno, acá ven la bibliografía, ahí está el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales y artículos que los tienen en la plataforma correspondiente a esta clase. A modo de cierre, podemos concluir que el delirio o síndrome confusional es frecuentemente subdiagnosticado y tiene consecuencias negativas para el paciente, con un aumento de la morbimortalidad. La prevención es muy importante, hay que tener en cuenta los factores de riesgo predisponentes del paciente y aquellos precipitantes del entorno para realizar un correcto abordaje preventivo, el cual siempre es integral y no farmacológico. El diagnóstico es clínico. Para la identificación de estos cuadros se pueden utilizar herramientas de screening como el 3D-CAM. La identificación precoz y tratamiento de las causas subyacentes es fundamental a fines de evitar complicaciones. El abordaje principal, como mencioné antes, es no farmacológico, y solo en aquellos casos en los cuales hay trastorno de la conducta que ponga en riesgo al paciente o a terceros, hay que considerar el uso de psicofármacos. Siempre tiene que ser en las dosis mínimas efectivas y durante el menor tiempo posible. Bueno, hemos terminado esta presentación. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya sido útil para la detección de estos cuadros tan frecuentes, y los invito a continuar profundizando en esta temática con la siguiente presentación sobre el delirio o cuadro confusional en pacientes oncológicos.